Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y gracias por compartir con nosotros este día. Bueno, la iniciativa de esta exposición sobre la realidad de los campamentos saharauis surge de Farra. Ella es una chica que lleva en España desde 1997 y concretamente en Aznalcázar 12 años con su familia de acogida, protagonizada por Carmen y Mariano, ¿vale? Ellos han aportado bastante a su calidad de vida. Cuando Farra llega al ayuntamiento proponiendo una actividad, ella había estado 4 meses en los campamentos del Sáhara visitando a su familia de origen y venía bastante conmocionada por la realidad que había visto. Con su móvil retrató escenas que le parecían bastante, una de bastante esperanza y otra bastante desoladora. Y quería compartirlo con nosotros, con el municipio, para que fuéramos un poco conscientes de la realidad de otros países y a la vez valorar lo que aquí tenemos. Fuimos a la Asociación de Amigos del Sáhara de Sevilla y en todo momento nos mostraron su apoyo. Me hace bastante ilusión, en nombre mía y de todo el ayuntamiento, que sea un grupo de jóvenes los que han tenido esta iniciativa. Nos parece importante que ellos nos aporten, nos den idea de todo lo que les interesa y quieren que nuestro municipio haga por y con ellos. Entonces, de primera hora, pienso que hemos estado a la altura. Así que ella si quiere dirigirnos unas palabritas. Venga, Farra. Pues nada, yo agradecer un poco... Me da un poco de vergüenza, pero bueno. Solamente agradecer lo que es el pueblo de Aznalcázar, sobre todo por el momento que hubo de las inundaciones, lo que hicieron con la recogida de alimentos, que, hombre, a mí, estando allí en ese momento, pues la verdad que me movió un poquito por dentro por la colaboración que había tenido con el pueblo saharaui con la recogida de alimentos. Y nada, y agradecer a Pepi por todo lo que ha tenido, a mis amigos y a lo que es al pueblo de Aznalcázar. Y ya está. Pues ahora Miguel Castro, como vicepresidente de la Asociación de Amigos del Sáhara de Sevilla, nos va a hacer un poco un resumen de la historia y actualidad del pueblo saharaui. Así que, cuando quiera. Muchas gracias. Sí, para que puedan venir. Muchas gracias a Pepe y a Farra, y especialmente por esta invitación que nos hacen para poder explicar un poco la situación del pueblo saharaui. Y como yo veo que hay muchas personas jóvenes, y lo que yo voy a decir no son solamente historias de viejos, sino porque este tipo de historias tienen mucho que ver con la historia de España y debiera de estar en los textos de nuestras universidades y nuestros institutos, porque es parte de lo que fue una colonia española y que ha desaparecido literalmente de los libros de texto y como si algo que no hubiese existido. Cuando el tema de la permanencia de España en el Sáhara pues se remonta al siglo XV, o sea que no es de ayer ni de ayer, sino lleva muchísimos años que España estuvo allí, si bien no de una forma total, pero sí una presencia muy importante, en este caso porque era para preservar, entre otras cosas, a las Canarias. Sabéis que después de aquella guerra que tuvimos con los ingleses que nos dieron la del Tigre, pues resulta que los ingleses le pedían a España pues un canon por cada barco que venía de las Américas, e incluso atacaban los bucaneros que tenían carta de naturaleza real inglesa, y entonces España se situó en las costas precisamente del Sáhara para intentar evitar que esos corsarios atacaran los barcos españoles, y aquella presencia española pues luego después continuó ya prácticamente hasta ya metidos ya en el siglo XX, bastante avanzado, que ya luego después iremos contando.
La situación del Sáhara Occidental está en la parte del Atlántico, muy cerca de las Canarias. Hay 70 kilómetros entre Canarias y las costas del Sáhara. Es una zona que es rica, no solamente en la pesca, sino también en el tema de los fosfatos, también el tema actualmente de la agricultura, y especialmente porque hay recursos tanto hidráulicos como de gas y de petróleo, que quizás sea uno de los elementos que está impidiendo de alguna forma que la situación del Sáhara se acabe ya la invasión marroquí sobre ese territorio. España, obligado por las Naciones Unidas, tiene que obligatoriamente descolonizar el Sáhara. Hay un acuerdo internacional por los cuales las potencias colonizadoras tienen que descolonizar aquellas colonias que tenían tanto en África como en Asia, como en la India, etc. España se resistió mucho a esa descolonización precisamente por los fosfatos. Los fosfatos es una mina a cielo abierto, la más grande del mundo, y la empezó a explotar España y por tanto tenía unos recursos enormes de ganancias especialmente. Sin embargo, España no había tenido ningún problema con descolonizar la Guinea Ecuatorial, que también era española, no tuvo ningún problema, incluso mucho antes de que las Naciones Unidas en el año 66 dijera que se tenían que descolonizar todas las colonias. El Sáhara sigue, en esta actualidad, sigue siendo la última colonia de África. O sea, no hay otra colonia en África. Esa es la única que queda ya definitivamente. Cuando ya la ONU obliga de alguna forma a España a que descolonice, a partir de ahí, pues Marruecos, en una situación histórica que estaba atravesando España, con Franco prácticamente muerto, una descomposición del Estado de la dictadura, con una situación de convulsión política que la que estábamos viviendo, Marruecos intenta por todos los medios aprovecharse de esas circunstancias y con ciertos aliados muy importantes, como fueron Estados Unidos y Francia, pues intentan reclamar ese territorio como propio. Esto nunca ha sido propiedad, ni nunca los saharauis han tenido ni han rendido pleitesía al sultán de Marruecos. Y eso lo dijo el Tribunal de la Haya, incluso antes de que España incluso abandonara el Sáhara. La determinación era de que nunca jamás el sultán marroquí había tenido soberanía sobre ninguno de los territorios que conformaban el Sáhara Occidental. Sí es verdad que España estuvo en Sidi Ifni, en Tarfaya, estuvo en Tantán, que son zonas muy próximas donde vivían saharauis exclusivamente, pero sí eran zonas de protectorado y por tanto no pertenecían a la colonia que tenía España. Marruecos, cuando entra en el Sáhara a través de la Marcha Verde, y fue muy poquito antes de que muriera Franco, cuando ellos iniciaron el tema de la marcha. Lo primero que Marruecos hizo era intentar de que el Frente Polisario no le hiciera estragos a sus tropas y empezó a crear muros defensivos que eran, bueno, con unas grandes máquinas, levantar una serie de muros de tierra, pero que lo iba minando con la idea de que el Polisario no hiciera ningún tipo de incursión en las bases suyas. Ese, pues luego lo veremos, es un muro que corta prácticamente el territorio de norte a sur, que tiene 2.700 kilómetros de largo y ahora mismo tiene más de 10 millones de minas antipersonas extendidas a todo lo largo de ese área. Como decía yo al principio, desde el año del siglo XV es cuando empieza España ahí, empiezan a tomar contacto con las tribus nómadas del desierto, se crean ciertas hermandades entre los saharauis y España, incluso se crea una serie de instituciones en las cuales los saharauis, pues a través de las tribus, de los chuf de las tribus, que son los jefes de las tribus, participan en las cuestiones organizativas de la población. España incluso crea una parte del ejército que eran las tropas nómadas, que eran saharauis, que los instruían militarmente y acompañaban a los soldados españoles pues por toda parte de ese territorio. Ahí se demuestra que era una colonia con todos sus avíos, ¿no? O sea, que no solamente era
la cuestión administrativa, sino también el tema del correo. Incluso España, antes de soltar el territorio, lo creó como la provincia 54. O sea, era una provincia más, como la que tenemos en la península, pues una provincia más. Eso no lo aceptó nunca las Naciones Unidas, lo rechazó. Ahí tenemos las minas de Bucra. Esto porque no tenemos perspectiva, pero estas montañas tienen 15 o 20 metros de altura. O sea, las máquinas que se utilizan para la extracción del fosfato, como es a cielo abierto, son máquinas que cada una puede tener 20 o 25 toneladas, lo que levanta cada máquina. Esto lo sacaban por una cinta transportadora que llegaban hasta el mar y desde ahí iban cargando los barcos y se sigue sacando. Actualmente se sigue vendiendo. Marruecos sigue con el expolio de las riquezas naturales del Sáhara y sigue vendiendo el fosfato como está vendiendo los otros productos. España, en el año ya muy próximo ya a la parte de los años 70, 70 y tanto, entra en las Naciones Unidas a través del padrinazgo de Estados Unidos. O sea, los mayores recordaréis del tema del Plan Marshall, que fue, pues, eso no solamente apadrinarlo, sino fue el intercambio de que España cediera a los Estados Unidos zonas militares, como eran la parte de Rota o de Morón, donde pusiesen sus enclaves de cara precisamente a dominar la zona del Estrecho y toda la parte del norte de África, todo lo que es el Magreb árabe. En el año 76, ya muy próximo al 75, a primeros del 75, hay una misión de las Naciones Unidas que va a visitar el territorio. Pero previamente España convoca a los saharauis a una manifestación pidiendo que se les reconozca a ellos como españoles. O sea, una especie de manifestación de adhesión a España. Aquello se convirtió en todo lo contrario. O sea, los saharauis, no solamente los que vivían en el Ayun, sino en las otras provincias del territorio, se concentraron y hicieron una manifestación en contra, en este caso pidiendo ellos la independencia. Ahí hubo una reyerta muy fuerte, el ejército, en este caso la legión, hizo una escabechina allí terrible. Entre otras de las personas que fueron desaparecidas y nunca más apareció, es un familiar precisamente de Farra, que era Basiri, Mohamed Siri, que es el primer independentista saharaui, dijéramos, ¿no? Pero esa persona desapareció y desde entonces no se supo nunca más de él. Hay algunos textos que dicen que los torturaron los legionarios, que parece que falleció en la tortura y lo tirarían por medio del desierto y nunca más se supo de ese tema. Esta es la misión que los acompañaba. El Wali era también otro líder independentista saharaui que sustituyó a Basiri. Era un tío joven que además no era natural del propio Sáhara, porque él era de Sidi Ifni. Ya Sidi Ifni no pertenecía a España. España había perdido aquello en la guerra con Marruecos, pero él era de esa parte de Sidi Ifni, era una persona muy instruida y es el creador del Frente Polisario, que es el que le da nombre a eso. Cuando el Tribunal de la Haya decide que aquello no es territorio de soberanía marroquí, Marruecos, en este caso el Hassan II, aprovechando la situación política en España, pues organiza la Marcha Verde. La Marcha Verde era una marcha de ciudadanos marroquíes, unos 250 o 300.000 marroquíes, que caminando, pero con toda la logística detrás, camiones, alimentación, el agua, en fin, todo lo que lleva como consecuencia eso, que arrancaron desde Rabat hasta el Ayun. Eran muchísimos kilómetros y muchísimo tiempo, y la logística esta no tenía capacidad Marruecos de hacerlo. Con toda la logística, especialmente americana y francesa. Marruecos, atendiendo a la situación americana, lanza la Marcha Verde precisamente para que no se independice, o en este caso el Polisario no coja el gobierno de la región. De hecho, en la mayoría de las manifestaciones iban con las banderas marroquíes, iban con el Corán en la mano, pero también llevaban banderas americanas y francesas, porque era el que le estaba dando la cobertura para poder entrar dentro del territorio. España, en ese tránsito, se minan la frontera, pero hay un mandato
por encima incluso de las Naciones Unidas, que le obliga a España a que retire las minas, se haga una especie de acuerdo con Marruecos para que no haya ninguna víctima en este caso. A Marruecos hace como una especie de entrada y salida, como diciendo, bueno, he entrado y me vuelvo, ¿eh? Y se fueron, ¿no? De alguna forma se fueron. Pero claro, ¿dónde estaba la trampa? La trampa es que detrás de todo esto, pues el gobierno último de Arias Navarro, que era el último gobierno de Franco, estaba ya negociando con Marruecos la secesión del Sáhara a Marruecos y a Mauritania. Entonces los Solís Ruiz, toda esa gente que estaban de gobierno en aquella época, ellos se quedaron con una serie de concesiones, tanto de la pesca como de los fosfatos, de forma particular. O sea, Marruecos se comprometía a que estas personas iban a llevar el gobierno y los recursos naturales del Sáhara. A Mauritania no le interesaba este conflicto, pero era una manera de que entrara alguien más de la región que no fuera solamente Marruecos. Claro, esta situación se crea de una forma, bueno, el príncipe en ese caso era jefe de Estado porque estaba malo Franco, pero el príncipe de España, que era Juan Carlos, va al Sáhara, alenta a los militares, les dice que España va a cumplir con su destino histórico y va a defender por los saharauis, no sé qué, pero bueno, 3 días después firman un acuerdo y venden vergonzosamente el Sáhara entre marroquíes y mauritanos. Los firman, tanto Arias Navarro como presidente del gobierno, y como jefe de Estado lo rubrica el príncipe de España. A partir de ahí, bueno, España en el día 16 de febrero del año 1976 arría las banderas y se retira del territorio. Se lleva todo el personal español, incluso pues, los cementerios, se levantan los cadáveres y se traen los cadáveres a la península. España va saliendo y Marruecos va entrando con su ejército. O sea, no se entra solo en plan... No, entra con el ejército arrasando, quitándole las viviendas a los propios saharauis, y la mayoría de ellos lo que hacen es salir corriendo y seguirse de las ciudades y exiliarse al desierto. El día 16, que es el día 15, es cuando arría las banderas, y el día 16, que es ahora 40 años exactamente, se constituye la República Árabe Saharaui Democrática. O sea, se constituyen en Estado. Y muchos países, especialmente africanos, de Latinoamérica y de otros países, les reconocen a la República Saharaui Democrática. En este momento hay 87 países que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática. Europeos ninguno. Luego os contaré que hay un país que en teoría iba a reconocerlo y al final se echaba atrás. Ahí se crea la guerra entre Marruecos y el pueblo saharaui, y bueno, era una guerra que duró 16 años, pero fueron escaramuzas, que no fueron simplemente escaramuzas, fue una guerra con todo su... La guerra termina en el año 1990 por iniciativa de las Naciones Unidas. Fue un engaño terrible, porque engañaron al pueblo saharaui de forma miserable. Es verdad que ya todo el mundo estaba cansado de la guerra, Marruecos más, porque a Hassan II habían hecho ya 4 atentados, incluso los propios militares marroquíes, estaban de Hassan II hasta el gorro. Pero claro, en esas circunstancias y con la desmoralización del ejército marroquí, porque el ejército marroquí eran soldados de reemplazo, eran personas que estaban haciendo el servicio militar y los llevaban a una guerra a sufrir y a morir en la guerra por algo que ellos consideran que no era suyo, porque la mayoría del pueblo marroquí no reconoce que aquello sea suyo. Es una cuestión que es del rey, que es el más marroquí, pero el pueblo prácticamente no siente eso, mucho menos la parte del norte, los bereberes y todas estas cosas que se identifican mucho con los saharauis, no sienten que aquello sea un territorio por el cual ellos tengan ni que morir mucho, no, porque tienen sus dueños, los dueños son los saharauis. La guerra termina y el pueblo saharaui, en este caso el Frente Polisario, había no solamente acaparado muchísimo material bélico que le estaba quitando a los marroquíes, tanques, misiles, cabezas múltiples, bueno, de todo, pero incluso hizo prisioneros, eran 4.500 prisioneros, o sea, que casi toda la población que tiene en la casa eran prisioneros. Marruecos no hizo prisioneros, o sea, Marruecos se los cepillaba del tirón, o sea, no quería prisioneros,
porque además Marruecos, la intención suya era el exterminio. Lo aprendieron muy bien de los americanos con el tema de los cheyennes y de los apaches y todas esas cosas, ¿no? La mejor forma de que nadie se rebele contra ti es exterminarlo. Y esa era la intención de Marruecos, exterminar el pueblo saharaui. Claro, no lo consiguieron, porque los otros estaban defendiendo su tierra, ellos ponían su arma y su corazón allí, los otros no. Los eran solo el reemplazo, que los mandaban allí a la muerte, y después de 16 años de guerra, pues realmente estaba agotado. Ahí hubo un acuerdo, un plan de paz, en el cual se establecía una misión de las Naciones Unidas para que vigilara el alto el fuego, pero se tenía que celebrar un referéndum al año siguiente, que era 1991, con un censo que ya había hecho España. España ya tenía hecho un censo que las Naciones Unidas lo reconocía, Marruecos lo reconoció cuando firmó el plan de paz, pero aquel censo al final ni el referéndum se celebró, Marruecos empezó a echarle jeta a aquello, y el pueblo saharaui, que la mayoría se habían exiliado, estaban en los campamentos de refugiados en una zona de Tinduf, en el sudeste de Argelia, pues prácticamente a 3.000 kilómetros de la costa del Mediterráneo y a muy pocos kilómetros, 80 kilómetros de lo que es el Sáhara Occidental, que es donde ellos se refugiaron, y allí pues, se refugiaron casi 250.000 o 300.000 saharauis, o sea, muchísimo, en unas condiciones infrahumanas, con una carencia absoluta y total, y bueno, son los refugiados más antiguos del mundo, entre otras cosas porque allí hay gente que ha nacido ya refugiado y sigue siendo refugiado, ha muerto siendo refugiado y continúan siendo refugiados. O sea, los refugiados más antiguos del planeta. Voy un poco más ligero, ¿no? ¿Sí? Bueno, la vida del campamento es bastante dura, ¿no? Voy a situar dónde están los campamentos, ¿eh? Habéis visto antes lo que era el mapa del Sáhara y hace frontera con Mauritania, frontera con Marruecos y frontera con Argelia. Los saharauis están en la ciudad de Tinduf, que está muy próximo a todas esas tres fronteras. Es una ciudad que está muy alejada de lo que es prácticamente al final de lo que es Argelia, y ahí es donde se crean los campamentos de refugiados. El muro llega, como os dije antes, desde el norte hasta el sur del territorio del Sáhara, pero además se mete dentro de Marruecos, precisamente para intentar por todos los medios de que no hubiese incursiones desde el propio Argelia hacia lo que era Marruecos. Los campamentos se sitúan a unos 30 kilómetros de Tinduf, pero además no hay un solo campamento, hay varios campamentos y todos se sitúan más o menos en la misma distancia, equidistantes unos de otros. Son campamentos que están muy bien estructurados, entre otras cosas porque la distancia es para la cuestión de epidemias o cualquier tipo de fuego que se pudiera, porque claro, eran tiendas de lona o las hacían las mujeres con las merfas, o sea, allí se refugiaban como podían, ¿no? Pero además con una particularidad, ellos ya crearon escuelas para los niños, no solamente dentro de cada campamento, sino también unas escuelas externas que eran internados para los niños que terminaban la primaria, empezaban una transición a la secundaria, pero especialmente porque ellos no tenían capacidad para dar secundaria, por eso los niños tenían que salir fuera. Iban a Cuba, o iban a Argelia, o iban a Libia, donde hubiese países que acogieran estudiantes saharauis, miles de niños. Más de 3.000 niños iban a Cuba a estudiar, y ahí han salido médicos, ingenieros, porque bueno, España dejó solamente un médico saharaui cuando se vino del territorio. Hoy hay montones de profesiones, montones de personas de las más diversas disciplinas académicas, y esos colegios estaban muy distantes precisamente para que el niño se empezara a acostumbrar desde pequeño a la autosuficiencia. O sea, no era solamente por ser un interno, sino que él se tenía que cuidar su ropa, tenía que cuidar de él mismo, porque cuando fuera, luego después a Libia o fuera a Cuba o fuera a Argelia, el niño se tenía que sobrevivir por su cuenta. El colegio le iba a dar de comer y lo iba a cuidar, pero sus cosas las tenía que cuidar. Es una forma de adaptación. Luego tienen otra parte que es precisamente una zona administrativa que se llama Rabuni,
que es donde... Rabuni es un nombre francés, quiere decir el grifo, la llave del grifo. Hay un pozo muy importante y desde ahí es donde se distribuye el agua a todos los campamentos con cisternas, porque el resto, esto es el desierto más inhóspito de la tierra, no hay absolutamente nada, nada de nada. O sea, ni árboles, ni hierba, nada, son pedregales y arena y se acabó, allí no hay más nada. Esto es como está estructurado uno de los campamentos, un campamento, el Ayun, por ejemplo, ¿no? De los 4 grandes campamentos que hay, ahora 5, porque había uno que era una escuela de mujeres y ahora se llama Bujador, que es un campamento macho. El único además que tiene electricidad, porque pasa una línea de alta tensión por allí y todo el mundo se engancha y el único sitio, se está yendo muchísima gente allá a vivir porque es el único sitio que tiene luz corriente y entonces pueden poner frigoríficos y cosas y bueno, eso también hace que la vida en el campamento sea un poco más benigna que estando en los otros campamentos que no tienen nada más que calor. Entonces, el Ayun, por ejemplo, igual que los demás, ¿no? Están constituidos como si fueran en pequeños municipios, tantos separados por unas avenidas muy anchas, bueno, unos caminos muy anchos, unos 80 metros aproximadamente, va cada barrio del otro barrio, por el mismo sistema, porque se puede de momento hacer un cordón e intentar de que cualquier epidemia, cualquier cosa, se pueda localizar inmediatamente. Y además cada uno de ellos, cada barrio de esos, tiene su hospital, tiene su gobierno, hay un gobernador que es el que dirige todos los temas del campamento y luego después la distribución de cada barrio de esos grandes está subdividido a su vez en 4 barrios también. O sea, como es una ciudad matriarcal, que es todo lo contrario del mundo árabe, que son patriarcales, aquí la mujer es la que lleva la batuta. O sea, cuando alguien va a un campamento a buscar a un niño que ha tenido cualquier cosa, que no pregunte por el padre porque no le van a dar señales, ¿eh? Tiene que preguntar por la madre. Entonces tiene que decir que va al Ayun, a la daira de Bucará, al barrio 1, o al barrio 2, o al barrio 3, y pregunta por la madre. Entonces automáticamente se le localiza. O sea, allí está esto distribuido. O sea, nadie se pierde allí, siendo un caos de jainas y de tiendas y de casas de adobe y no sé cuánto, pero sin embargo nadie se pierde, todo el mundo está localizable y todo el mundo sabe, y además si es un europeo más, porque todo el mundo lo ve pasar y cuando alguien va a buscar a alguien automáticamente sabe dónde está. Porque, oye, a ver, sí, por ahí va un europeo para allá, y se lo encuentran rápido, y no se pierde nadie. Bueno, uno de los temas más importantes y es que se colapsó el plan de paz y hasta que llega un momento en que de nuevo el Polisario dice que si aquí no hay paz ni guerra es preferible volver a la guerra porque aquí la paz no nos está dando ningún beneficio y aquí lo único que nos vamos a morir como las moscas aquí. Así que de nuevo se rompen las relaciones, dijéramos, y las Naciones Unidas sale corriendo otra vez a intentar impedir cualquier cuestión bélica y se crea de nuevo otras negociaciones. Se recupera el antiguo plan, el plan de paz que había y se hace uno nuevo. Este fue obra de un estadounidense que era un embajador representante directamente del secretario general de las Naciones Unidas, que es quien sentó a las partes y tal, y al final se creó de nuevo el plan Baker, que se llamó, que era otra vez el tema del censo, tal. Se empezó a hacer el censo Marruecos lo impugnaba cualquiera que se presentara. Bueno, esto al final las Naciones Unidas decidió que el censo era el que había y que se acabó. Pero bueno, todavía esto hace ya mucho tiempo y todavía continúa. Ahora de nuevo está en la misma casi circunstancia. Ahora mismo la situación está, no diríamos que de riesgo, porque no es de riesgo, pero la juventud saharaui en particular dice que ya está bien. Que ya está bien. Que ellos ya no creen en ninguna institución, no creen en ninguna institución internacional, porque no quieren seguir 40 años esperando otra vez que les solucionen su conflicto. Y claro, allí, pues ellos, los más jóvenes, han visto morir a sus abuelos, enterrar una tierra con la suya, están empezando a ver morir sus padres, y entonces ellos dicen que no. Que lo que no se consigue por la fuerza, nadie te lo va a arreglar. O sea, es una situación difícil, especialmente por la juventud, porque están muy rebeldes.
en ese sentido, y además con mucha razón, mucha razón. Las Naciones Unidas, de nuevo, ha intentado por todos los medios volver a poner a las partes, a sentarse de nuevo, seguir otra vez hablando, hasta que a ver si se puede arreglar las cosas. Ahora, recientemente, en este mismo mes, ha estado el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha estado en el territorio. Bueno, el territorio, bueno, él quería hacer la gira que hacen su enviado personal, va hablando con todos los países y todas estas cosas, pero que en este caso concreto, Marruecos, lo ha boicoteado. O sea, no ha permitido, de que el secretario general de las Naciones Unidas visite los territorios ocupados del Sáhara. No se lo ha permitido. No sé cómo puede hacerse eso, pero se ha hecho. Y ningún país, bueno, sabéis cómo funciona las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas es una dictadura de 5 países que tienen derecho de veto y el resto son todos títeres, todos. O sea, ahora mismo el Consejo de Seguridad lo componen unas 30 países, pero esos 5 son los que deciden. Que es Rusia, que es China, que es Estados Unidos, que es Francia y que es Inglaterra. Y si uno dice que no, es que no. O sea, tienen derecho de veto, aunque el resto de todas las naciones, que son 100 y pico de naciones, decidan otra cosa. Entonces, de momento se le está dando tregua y bueno, el secretario general de las Naciones Unidas ha estado aquí en España, lo ha recibido Margallo, le ha puesto a España un avión para que se desplace, ha estado en los campamentos de refugiados, la primera vez que un secretario general de las Naciones Unidas visita el campamento de refugiados, ha estado en las zonas liberadas, es que del muro ese, en la parte que va al mar, es lo que ocupa Marruecos, que es la parte más rica, y la parte que da para el interior, esa franja de tierra, que va también de norte a sur, lo gobierna el Frente Polisario. Ahí está el ejército que no está desmilitarizado, está allí, a todo lo largo de ese muro, bueno, una especie de contrapoder, ¿no? Los marroquíes, Marruecos tiene 160.000 soldados a todo lo largo de ese muro. Bueno, a Marruecos le cuesta 5 millones de euros mensuales mantener el muro ese y los soldados que tiene allí. Aunque España luego después le da 8 millones en cooperación a los marroquíes, pero bueno, esas son las cosas que pasan. Y el Polisario tiene también a su ejército frente a ese muro, acantonados allí, esperando, ¿no? Entonces, el secretario general ha estado tanto en los campamentos de refugiados como en las zonas liberadas, ha estado en Argelia, se ha reunido con el presidente argelino, en Mauritania, con el presidente mauritano, porque la idea es que todos esos países que de alguna forma tienen incidencia, España, Mauritania, Marruecos, pues, y Argelia, son los que en definitiva están ahí alrededor de ese tema, porque todos tienen responsabilidades en el tema del Sáhara. Marruecos el domingo convocó el MASEN. El MASEN es, dijéramos, la cúpula de la oligarquía marroquí. Convocó una manifestación, que además fueron funcionarios obligados, en contra del secretario general de la ONU, porque en sus declaraciones dijo que la presencia de Marruecos en el Sáhara es de ocupación. Y eso lo ha sentado como un tiro al sultán marroquí y ha convocado esa manifestación, una payasa como otras tantas, ¿no? Bueno, me voy un poco más ligero. Bueno, la cooperación que se hace allí habitualmente es de construcción, de ayuda alimentaria, para mitigar la cuestión alimentaria que es muy deficiente, y especialmente pues, el tema educativo, pues, apoyar en ese tipo de... y también cuestiones constructivas, de colegios, de establecimientos, en este caso de almacenamiento de los alimentos. Esta foto es que es muy significativa porque esto fue del año pasado y esto aquí en teoría es donde tenía que estar especialmente el arroz, dentro de lo que es la zona donde se acumulan los alimentos que las ayudas internacionales llevan, y desde ahí, luego después con el concurso de las organizaciones internacionales, de ONG, se distribuye a la población. Estaba absolutamente vacío, no había nada. En una situación, la crisis ha sido terrible. Nosotros hacemos mucho, como bien sabéis, el tema de las caravanas. Nosotros todos los años hacemos una caravana que, con ayuda de las instituciones en particular, y también se llevan, los camiones son reutilizables. Nosotros compramos camiones a muy bajo precio, son camiones que ya las licencias están caducadas, que ya no sirven para aquí, se compran muy baratos y se llevan allí y allí se reutilizan.
tanto para la distribución como para el transporte de la gente, igual que las cubas para el agua y todo ese tipo de cosas. Y las vacaciones, que es una de las cuestiones estrellas, ¿no? Ahora hablaremos un poco más profundamente del tema de las vacaciones, que yo sé que aquí se conoce, porque ya han venido 12 y hasta 15 niños aquí a Narcaza, ¿no? Cuando estaba Miguel de coordinador, y luego después, bueno, que siempre ha habido, pero luego hablamos un poco del tema ese. Hay una cuestión que de las más graves en este momento y de las crisis humanitarias más terribles que se están viviendo ahora mismo, que es los saharauis que están en los territorios que ocupa Marruecos. Los que no pudieron escaparse y están prisioneros en su propia tierra. Estas son las ciudades históricas del Sáhara, donde el gobierno tiene los Marruecos. Desde el año 2005 se empezó una intifada, quiere decir que es una especie de revuelta de los saharauis contra la administración marroquí. Hasta entonces prácticamente no se sabía nada de lo que pasaba allí, era un muro del silencio que había y en absoluto salía ninguna noticia desde los territorios ocupados hacia el exterior. La mayoría de la población la tenían silenciada, había muchos desaparecidos, hay más de 500 personas desaparecidas que se han empezado a intentar investigar o por lo menos dónde murieron esas personas. Hoy ya se sabe que hay fosas comunes, incluso antes de que España se viniera. O sea, ahí recientemente se levantó una fosa común por un arqueólogo y un doctor de Goa, del País Vasco, y resulta que los cadáveres tenían el carnet de identidad español. O sea, habían matado a españoles. O sea, no eran todavía ni siquiera España se había salido, porque era a mediados del año 75. Pero ya Marruecos estaba haciendo incursiones en el interior. Y esas personas, bueno, pues hay 500 que se saben los nombres, pero nadie sabe dónde están. Desaparecieron y ahí están desaparecidos. Y luego después, pues ahora mismo es la represión brutal que está teniendo Marruecos con todo lo que es la resistencia saharaui en los territorios ocupados. Ya pasó un poco aquí como en España, los más mayores sabemos que hubo un momento en que la gente perdió también el miedo, la represión, y a que te encarcelaran por quejarte y todas estas cosas, y la gente empezó a salir a la calle y a denunciar, pidiendo la libertad de los presos políticos, pidiendo la amnistía, la democracia, etc. Y en esa situación está ahora mismo los saharauis, de alguna forma, ¿no? Ellos están perdiendo el miedo, incluso hay saharauis que eran funcionarios de los establecimientos marroquíes que no podían manifestarse por miedos a los despidos y dichas cosas, la represión misma. ¿Os acordaréis del tema de la expulsión, no? Fue un paradigma muy importante la expulsión de Aminetou Haidar. Ella es una activista saharaui que vino a recoger a América un premio, la Fundación Robert Kennedy le dio un premio a los derechos humanos, y cuando volvió, la devolvieron. O sea, ella llega al avión, en el avión, las autoridades marroquíes la expulsan del avión y la mandan a Lanzarote. Y las autoridades españolas, sin tener pasaporte ni tener visado español, la meten dentro de Lanzarote. Entonces ella dice que no la pueden expulsar de su tierra, y mucho menos que la recojan sin tener visado de entrada. O sea, a ningún inmigrante se le deja entrar en ningún país si no tiene visado, a menos que sea ilegal, como los muchos que manda Marruecos cuando intenta hacer algún chantaje a España, empieza a motivar el tema de la inmigración en el estrecho, el tema de la droga. Bueno, sabemos que Marruecos es un mal vecino, un vecino al que se le tiene que tener cuidado. Es el del quinto que está siempre dándote porrazo, y cuanto más te enfadas tú, más porrazo te da. Y bueno, esto fue un pulso muy importante que esta mujer hizo, una huelga de hambre que duró casi 32 días, pero que al final volvió el rey de Marruecos, Mohamed VI, en la actualidad, dijo que volviera si pedía perdón. Y ella dijo que no tenía que pedir perdón porque ella no había hecho nada para pedir perdón. Quien tenía que pedir perdón era el rey, que tenía las manos llenas de sangre, pero ella no. Y con esas declaraciones, al final volvió, y volvió por su fuero, vamos. Fue no solamente un éxito de una mujer con mucha valentía, con mucha determinación, sino porque fue un clamor a nivel internacional.
porque era una injusticia tremenda la que estaba cometiendo Marruecos con el pueblo saharaui. Esto fue otro de los hitos importantes, que fue un campamento, os hablé antes de Senla, cuando España quiso hacer una manifestación de adhesión de los saharauis a España y los saharauis le devolvieron la pelota haciendo una manifestación independentista. Bueno, pues esto fue una cosa muy parecida, ¿eh? Esto está a muy pocos kilómetros de Layún, en medio del desierto, que es una zona que se llama Guernesey, y ahí pues empezaron a convocarse los saharauis y se reunieron pues, más de 20.000 personas y un montón de jaimas, cerca de 700 jaimas las que pusieron allí en medio del desierto y crearon toda una infraestructura para la cuestión alimentaria, la cuestión del agua, la sanidad. Estuvieron casi un mes allí. Había un comité, que eran los comités que se dedicaban a la limpieza, a la sanidad, todas estas cosas, y Marruecos, el Ministerio de Interior, estuvo negociando con esos responsables, ya de que, bueno, pusieron su actitud, llegar a ciertos acuerdos, porque inicialmente el conflicto era por la discriminación laboral. O sea, la mayoría de las empresas que Marruecos tiene en el Sáhara y las empresas multinacionales que están también en el Sáhara por el expolio de los recursos naturales del Sáhara, pues cuando contratan 20 marroquíes por un saharaui. Hay saharauis que tienen profesiones de médicos, de arquitectos, de ingenieros, y sin embargo no se les da trabajo. Entonces, los profesionales estos fueron los que de alguna forma reclamaban la necesidad de que hubiese igualdad a la hora de las contrataciones y todas estas cosas, pero se sumó muchísima gente. Marruecos aceptó en Estados Unidos, en Nueva York, tener una reunión con el Polisario, con la mediación del secretario general de la ONU. Eso lo iban a tener el día 8 de noviembre del 2010. Bueno, pues la madrugada anterior, la policía marroquí, el ejército marroquí y la aviación marroquí invaden aquel campamento a sangre y fuego. A sangre y fuego. Desde los helicópteros tiraban bombas incendiarias, tiraban chorros de agua caliente a la gente, entraron el ejército dando un porrazo, detuvieron a más de 500 personas en ese... Y todo era para intentar que el Polisario se levantara de la mesa de negociación. El Polisario estuvo ahí en un quid de si en esas circunstancias de provocación que estaba haciendo Marruecos, masacrando a la población saharaui, podían ellos mantenerse en una reunión. Pero al final le hicieron de tripas corazón y dijeron, nos vamos a sentar y vamos a hablar. Y el que no apareció fue Marruecos. Desde ese momento, la detención que hicieron y culpabilizaron a todas las personas que estaban coordinando las actividades del campamento de Guernesey. Todo el que tenía una actividad, tanto si era de limpieza, o era de cocina, o era de alimentación, o era de agua. A todo ese grupo que habían estado negociando con el Ministerio de Interior, a todos los detuvieron. Tuvieron 2 años en la cárcel, sin juicio, sin acusación de ningún tipo, y luego ya recientemente los acusan de todo, porque hay un juicio, hace un juicio, que era un juicio militar, una farsa, porque entre otras cosas son civiles que se someten a un juicio militar, cuando la propia Constitución marroquí prohíbe precisamente que a un civil se le pueda juzgar por lo militar, o incluso está, por las Cartas de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, está prohibido hacer ese tipo de cosas. Y estos los acusaron, y no solamente las condenas eran a perpetuidad, o sea, unos a 25 años, 20 años, pero la mayoría era a perpetuidad. Son 23 saharauis que no les dieron opción a la apelación, porque el juicio militar no tiene apelación, o sea, no pudieron recurrir a ese juicio, y ahora mismo, en este momento, llevan 12 días en huelga de hambre, en este momento. Y además, en huelga indefinida. Ellos entienden que están siendo víctimas de un atropello por parte de las autoridades marroquíes, no están en el territorio, porque están en Saleh, que es en Rabat. Lo juzgaron fuera del territorio, pero lo suyo es que lo hubieran juzgado en el territorio, en todo caso por un tribunal civil, y
La cuestión es que la huelga de hambre de una persona en la cárcel, conociendo las cárceles secretas que tiene Marruecos y las cárceles de este tipo, no creo que aguanten mucho esas criaturas. La verdad es que estamos haciendo lo imposible por darle ruido a este tema, estamos mandándole mensajes, estamos haciendo concentraciones. El sábado se hizo en Sevilla una concentración precisamente en apoyo a los huelguistas, intentando mandar cartas a las Naciones Unidas para que ponga pies en pared en estas circunstancias, y en esta pelea estamos ahora mismo, ¿no? Voy a terminar ya porque me estoy enrollando demasiado, ¿no? Bueno, ahí acabamos y ahora os explico, si os parece, el tema de las vacaciones. Y es más cortito. Muchas gracias. Bueno, uno de los proyectos estrella que hemos tenido siempre las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui ha sido el tema del acogimiento de los niños saharauis en verano. Para que ustedes conozcan, en 1979 vinieron los primeros 100 niños de vacaciones en España. 30 de esos niños vinieron precisamente a Andalucía, estuvieron en un albergue en Málaga y luego después hicieron un periplo de reunión, de visita por todas las ciudades andaluzas. Poco en reconocimiento, y lo recibieron en todas las alcaldías, lo recibieron en todas las diputaciones, se fueron llenos de regalos, y a partir de ahí hubo algunas organizaciones que empezaron a traer ya niños, venían a albergues, todos siempre venían a albergues, y lo organizaban mayormente las asociaciones de vecinos, algunas asociaciones de padres de alumnos, y al discurrir del tiempo se empezaron a crear ya asociaciones de amigos del pueblo saharaui, aunque hay una asociación en Madrid que nació en el año 75 y en Sevilla se creó en el año 92. Es la primera asociación que se crea, la de Madrid, luego después se crea la de Sevilla y luego después prácticamente en todo el Estado hay cerca de 200 asociaciones constituidas. Las asociaciones nuestras son muy independientes, no hay una central y toda, porque no somos una ONG al uso. Somos un poco el ejército de Pancho Villa, o sea que cada pueblo se organiza como le parece y quiere, pero bueno, nos coordinamos en lo fundamental, tanto en el tema de la caravana por la paz y la recogida de alimentos y estas cosas, lo mismo que en el tema de las vacaciones, que también pues nos coordinamos en este sentido. La crisis pues ha hecho muchos estragos, porque históricamente las personas que acogen los niños pues hacen actividades, ponen las barras en la verbena o venden papeletas, bueno, cada uno hace lo que puede, hacen un equipo de fútbol solidario, o sea, cosas de este tipo. Los municipios siempre han apoyado mucho el tema de la venida de los niños, subvencionando parte del billete que cuesta el que vengan esos niños. Pero bueno, dado como están las circunstancias de la crisis que estamos, no sé, dicen que estamos atrás, que ya la estamos remontando, yo qué sé, en las casas de la gente no parece que se esté remontando nada, pero bueno. La cuestión es que al final los recursos económicos en la mayoría de los casos los están poniendo las mismas familias. Es un costo fuerte porque cada viaje de un niño vale 650 €, porque es el tema de la tramitación, todo el tema del viaje, la ida y vuelta, los autobuses de los aeropuertos a los residentes, el tema de los monitores, porque los niños vienen acompañados por mayores, que son los que les acompañan durante todo el viaje, incluso aquí, cuando algún niño tiene alguna cuestión, pues está el monitor, en fin. Y eso lo están ahora mismo subvencionando y sufragando las propias familias. En algunos casos, poniendo ellos el dinero, bien porque no puedan hacer actividades con el colectivo, como quiera que sea, ¿no? Aunque se intenta que no sea gravoso para las familias, pero eso está así. Bueno, entonces nos ha ocurrido una fórmula que me parece que puede ser muy interesante, y es que haya apadrinamientos colectivos. O sea, no se trata del apadrinamiento que hacen algunas ONG que te dan la foto de un niño y no, esto es un apadrinamiento pero con rostro humano, con cara y con cuerpo de verdad. Pero que en lugar de que sea solamente una familia la que lo sufrague, puede haber un colectivo, alguna empresa, algún colegio, o incluso en algún establecimiento público que haya una serie de trabajadores que decidan, pues cada uno poner una parte de lo que cuesta la venida de un niño. Siempre que haya la posibilidad de que en ese colectivo, sea una empresa o sea un colegio o cualquier otro establecimiento,
pues si hay alguna persona en ese colectivo que quiera coger el niño, pues sin problema, lo cogería esa familia. Que no, pues ayudarían a aquellas personas que no tienen subvenciones de ningún tipo a sufragar el gasto de los niños que acogen. Luego después, pues esto, nosotros estamos en contacto con todos los sindicatos, en este caso, a nivel de la provincia de Sevilla, de la CGT, de la UGT, de Comisiones Obreras, de AUSTEA, y hemos estado ya en contacto pues, con televisión, Radio Televisión Andalucía, tanto la televisión como la radio, con la Telefónica, con la fábrica esta de la Renault, que son 1000 y pico de trabajadores, con Airbus, que también son muchísimos trabajadores, y ellos han decidido que sí, que van a hacer este tipo de cuestiones. Algunos institutos en Sevilla ya están trabajando en esto. Entonces, lo que se trataría, pues, cada organización, los recursos los organiza como ellos quieran. O sea, nosotros en eso no nos metemos. Por ejemplo, en Renault, como tienen por lo visto ya mucha experiencia en eso, de cuando hay una huelga de trabajadores o hay un encierro o hay alguna cosa de los parados, cualquier cosa, pues ponen una caja y van saliendo los trabajadores y van echando allí, pues cada uno lo que le parezca, ¿no? 1 euro, 2 euros, 5 euros, lo que quiera que sea, ¿no? Y el dinero ese se recoge el comité de empresa y se lo entrega a los parados que sean o a la empresa que esté. Pues una cosa de estas van a intentar hacer. ¿Que cogen para traer 2 niños o 3 niños? Pues si dentro de esos trabajadores de ahí una familia dice, bueno, pues no me importa coger el niño, pues con ese dinero lo sufragan. ¿Que ellos no cogen ningún niño? Pues donde esté enclavado esa industria o ese colegio, si hay una familia ahí que de esos barrios que tienen que acoger niños, se sufragarían o le ayudarían a sufragar los de ese niño. Esa es un poco la idea. Estamos empezando ahora, hemos hecho los dísticos estos, y fundamentalmente por el tema de las lluvias, ¿no? O sea, cuando decimos que necesitan ahora más que nunca, cuando Farra nos ha traído esas imágenes no hacen justicia a lo que de verdad ha sido las inundaciones de los campamentos. Aquello, cuando se ve con la perspectiva global, que no es la imagen de la foto, pero cuando se ve una perspectiva, es como si hubiese caído una bomba atómica. O sea, allí las casas son de adobe. El adobe no es el adobe que aquí se ha utilizado, que se echaba paja y no sé qué, porque eso servía de estambre para que el barro no se abriese. Allí ya quisieran los animales tener paja para poder comer. Y las cabras comen cartones, comen los desechos de la familia, el té cuando se hace el té, la hoja se abre, es lo que se le echa a las cabras, incluso picándole los cartones en el líquido. Bueno, la cosa terrible. Las jaimas las tienen que rodear con unas mallas, porque pues, si se descuida el propietario se come la jaima, o sea, que se come la tela. Entonces allí, como no hay nada de ese tipo, pues es el barro solo, limpian la arena, sacan la arcilla, la ligan con la arena y hacen el adobe. No está más nada más que secado al sol y ya está. Cuando el adobe ve el agua, se derrite igual que si fuera una magdalena cuando le mete en el vaso de la leche, es como si fuera el chocolate, se derrite. Y es tremendo. Hay un campamento que es uno de los más alejados, está a 160 kilómetros del resto, y no queda prácticamente nada, porque estaba en un guas, en una vaguada, un antiguo río seco, que ya hubo otras inundaciones, y entonces lo que hicieron es hacerle una torna a la parte de la montaña, le hicieron una torna para que cuando lloviera, pues el agua se detuviera allí y no entrara por el guas y arrollara la vivienda. Y así ha estado eso bien, pero en esta ocasión es que ha sido tanta el agua la que ha caído en tan poco espacio de tiempo, que al final la presa se ha roto y se ha llevado para adelante todo. Yo estaba allí en diciembre y cuando yo vi aquello, yo no me lo podía creer. Era una cosa terrible y no me había quedado nada. Y ya para colmo, pues como hay riesgo de que las chapas, porque las casas son de adobe, le ponen unas vigas de madera y le ponen las chapas, y las chapas habitualmente no se atornillan por reutilizarlas y no taladrarlas. Entonces lo que hacen es ponerle piedra. Cuando hay mucho viento tienen que tener la precaución nunca de no abrir la puerta
y que estén las ventanas abiertas, porque si no se mete el aire y se lleva la... Pero en este caso es que se han caído las cazas y las chapas han corrido, con riesgo de haber... Afortunadamente no ha habido ningún accidente mortal, ¿eh? No ha habido... Hay riesgos que se podían, lo que pasa es que se ha evitado, y era que las inundaciones... O sea, yo le explicaba... Cuando alguien piensa en un desierto es que no llueve, y efectivamente no llueve. Llueve muy de tarde en tarde, pero cuando llueve, yo no sé por qué, pero las gotas son gotas que te pegan en la cabeza y te hacen un chichón, una gota gorda. Pero en este caso es que era muchísima agua y contra lo que pueda empezar mucha gente, la tierra absorbe el agua de forma más o menos rápida, pero la arena no. Y menos esa arena, que es un polvo muy fino. O sea, la arena de la playa o la arena de una gravera, tú pisas y te pones el pie, te lo impregna de arena y te lo tienes que limpiar. En la arena del desierto no. La arena del desierto te entierra el pie y lo levantas y no te queda ni una mota, ni una mota. Pero cuando llueve se queda un impermeabilizado y lo que hace el agua es correr o estancarse. En el caso de que ya llega a un sitio, como hemos visto una de las fotografías, que es una laguna. Cosa hasta los chiquillos bañándose ahí en invierno, ¿no? Bueno, invierno, porque allí el invierno no es como el invierno de aquí, ¿no? Se hace 50 grados de temperatura en el campamento. En verano, pues en invierno, como muy poco, pues son 25 o 30 grados a mediodía, ¿eh? Aunque por la noche hace muchísimo frío, ¿eh? En invierno hace muchísimo frío, pero por la misma situación del desierto, ¿no? Que hace mucho frío por la noche, pero mucho calor por la mañana, ¿no? Entonces, las aguas estancas se han mezclado con las aguas fecales de los pozos ciegos que tienen las familias. Y eso ha sido lo grave, que se podía haber creado ahí una epidemia muy fuerte. Por eso es que le pidieron ayuda al ejército, no solamente del Polisario, sino también a los bomberos argelinos, y con máquinas excavadoras de esas empezaron a secar esas lagunas, echándole pues, todas las casas que se habían derretido, echándolas allí, y ahora en ese campamento que se llama Dagla, pues resulta lo que hay son verdaderos campos de fútbol, donde antes había barrios muy bulliciosos y muchísimas personas viviendo. Entonces, los niños más pequeños son los que más han sufrido esas circunstancias, ¿eh? Y luego después, claro, por las pérdidas. Porque no solamente es que se han derrumbado 17.000 viviendas, sino que se ha perdido todo, porque además las cocinas que están pegadas al cuarto, al hundirse, pues se ha perdido todo. Si tenían la cocina, ha habido que reponer las cocinas porque los chicles, allí no hay como aquí, que cualquiera te limpia y asopla, allí como no soples así, no sale el barro del chicle. O sea, han tenido que reponer cocinas, mandárselas de emergencia para que puedan hervir el agua para poder beber, para que no haya esa posibilidad de contaminación. En el caso de que porque en el sitio ese que estamos hablando hay muchísima agua, hay un lago de aguas muertas debajo, y a 2 metros empieza a salir el agua, en ese campamento en concreto, ¿eh? Está bastante alejado y había ese miedo de que hubiese. Y luego después también la cuestión psicológica, ¿no? Porque para los más pequeños ha sido muy fuerte el tema de verse en la calle y al abrigo de nada y teniendo que taparse con las merfas de las madres hasta que las Naciones Unidas, a partir de ACNUR, y han empezado a llevar unas tiendas de campaña y todas esas cosas, ¿no? Y luego después los alimentos, que gracias, nosotros en el caso de Andalucía se ha volcado en este tema, volcado, ¿eh? O sea, nosotros en Sevilla se ha recogido en la provincia más de 80.000 kilos de alimentos, ¿eh? En solo 8 o 10 días, ¿eh? Que es lo que ha durado. Se han volcado todos los pueblos, ha sido una cosa tremenda, ¿eh? Se han llevado un camión rígido y se han llevado 3 contenedores grandes para llevar toda la carga, y fundamentalmente aceite, arroz, azúcar, pero se ha llevado mucho material sanitario, muchas mantas también, y ropa de abrigo especialmente, porque muchas de esas ropas se han perdido cuando se ha hundido la vivienda. Y esto era un motivo de más para que en este momento necesitaran más del apoyo nuestro por parte de que pudieran venir los niños en este próximo verano, ¿no? Por eso hemos creado esta idea y esperemos que nos dé resultado. A ver si tenemos suerte y tenemos muchos padrinos, que podamos traer muchos niños ahora en el próximo verano. Y bueno, estoy a vuestra disposición.
alguna pregunta, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo lo dejo claro. Bueno, pues yo muchísimas gracias de nuevo. A mí me trae muchos recuerdos este pueblo, ¿eh? Y más el río ese de abajo. Cuando venía acá en el tren y aquí con mis 18 años empecé yo a tener mis primeros escarceos con una señora que hoy es mi mujer, que yo me gusta que esté ahí en las primeras filas, cuando viene ella porque es la que me dice, corta, corta, que está aburriendo a la gente. Porque ella además es de su madre, es del pueblo. Aunque ha estado mucho tiempo en Sevilla, ella es de la familia de los Pinini. Bueno, una familia de aquí del pueblo, Manolo, ellos se llamaban Díaz Manfredi, que murió hace muy poco tiempo, el último tío que tenía ella aquí, pues sí que tenía aquí familia. Y entonces los veranos, pues ella se venía de vacaciones y yo venía al Liquindoy y nos veníamos en la moto o en el tren aquí al río, pues pasábamos de muerte, ¿eh? Y a mí me encanta este pueblo, le estaba diciendo antes que yo a Abraham hubiera venido aquí a vivir, en vez de irme para La Vega, y que caía hace más caro que la hostia y los pueblos más feos del mundo entero, ¿no? Bueno. No, ya no, porque... Bueno, pues nada, muchísimas gracias.